Bueno, buenas tardes para todos y para todas las personas que se están conectando a este espacio. Primero que todo, pues nos disculpamos por las demoras. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, ya estamos como intentando resolverlo. Igual les damos la bienvenida a este espacio, Encuentros Sácratas. Este lo hemos querido realizar en conmemoración a los 50 años del 21 de febrero de 1971 y el tema pues girará alrededor de luchas campesinas en Colombia. Primero pues introducir por qué los 50 años del 21 de febrero, pues recordar que en esta fecha en 1971, más de 45,000 campesinos y campesinas salieron a las calles al grito de tierra para el que la trabaja, y desde entonces esta ha sido una consigna que se ha llevado en los movimientos campesinos, no solo de Colombia, sino de América Latina. Y se tomaron miles de hectáreas de latifundio, más de 1.250 haciendas o latifundios improductivos fueron recuperados, y a partir de ahí se empieza a realizar con regularidad las recuperaciones de tierras, principalmente por la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, quien en su momento agrupaba a la mayor parte de campesinos y campesinas organizadas en el país. Y a partir de ahí empieza como esta serie de escenarios de recuperación de tierras, también bajo la consigna de la reforma agraria que había sido prometida por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y que poco o nada había avanzado para esta época. Por esto se toma la decisión de realizar estos espacios. Entonces, pues está mi compañero José, él introducirá un poco más el tema histórico y esperamos pues al final de la presentación poder charlar un poquito alrededor de la historia y también de la actualidad de los movimientos campesinos y las luchas agrarias en el país. José. Gracias, Mafe. Pues bienvenidas a todas las personas que nos están viendo. En esta sección, pues la idea es presentar como algunas ideas en relación con el contexto general, pues de la lucha campesina en Colombia, particularmente pues de la lucha de 1971 y la fecha que conmemoramos hoy de 21 de febrero, Día Nacional de la Lucha Campesina. En primer lugar, pues vamos a presentar un contexto general muy básico. Luego continuamos con algunas, digamos, características generales de pues el país en ese entonces. Continuaríamos luego con una reflexión sobre los movimientos populares en ese año y pues cerraríamos esta primera parte histórica con pues una reflexión sobre el 21 de febrero. A nivel general, pues decir que el 71 es un año de pues crecimiento moderado de la economía mundial después de una pequeña crisis en 1970. Está marcada en Estados Unidos pues por el gobierno republicano de Nixon, que empieza a cambiar el patrón oro y sus políticas pues intervencionistas, y por el periodo de Brezhnev en la Unión Soviética, y bueno, sus políticas, digámoslo, conservadoras y de desmonte de las reformas que se habían dado en esos países. Finalmente en la China de Mao se estaba presentando como cierta estabilización después de el gran desarreglo que había supuesto pues la revolución cultural para la economía y la sociedad del país. En el sudeste asiático, la guerra de Vietnam se generaliza a toda la península indochina, y Vietnam del Sur de hecho invade ya Laos y Camboya, generalizando pues un conflicto que ya tenía pues digámoslo a través de sus diferentes características, pues esa característica, si ustedes quieren, subcontinental. Y empiezan pues los bombardeos masivos de Estados Unidos sobre infraestructura civil de Laos y Camboya, que bueno, va a ser una de las razones que lleven al triunfo de pues, regímenes revolucionarios en esos países.
También se presenta en Asia la guerra de independencia o guerra civil en Pakistán Oriental, lo que hoy conocemos como Bangladesh, una guerra que luego desemboca en un conflicto entre India y Pakistán. Una guerra muy cruenta donde Pakistán desarrolla una gran violencia contra la población bengalesa y bueno, finalmente lleva a la independencia y la constitución de pues, un país independiente en medio de una gran hambruna. Y en Irán en ese periodo también se celebran los 2500 años del imperio persa. El Shah hace unas conmemoraciones súper suntuosas y eso es uno de los factores que explican pues, el crecimiento de su impopularidad en el país, del rechazo popular hacia su dictadura y pues de nuevas luchas que van a terminar con su derrocamiento. En América Latina es bien importante pues el periodo. En Bolivia se presenta el golpe militar en contra del gobierno nacionalista de Torres y asume el general Hugo Wassner, que un poco bloquea la experiencia de la famosa Asamblea Popular, con una importante participación también campesina e indígena. Y bueno, que intentaba, digámoslo, un programa nacionalista de izquierda bloqueada por esa dictadura militar. En Chile se da el primer año del gobierno de Salvador Allende, del Partido Socialista y la Unidad Popular, un primer año relativamente exitoso en materia económica y pues donde, por ejemplo, se profundiza todo el programa de reforma agraria en ese país. En Argentina se da un ajuste de cuentas al interior de la junta militar de los dictadores de la Revolución Argentina y asume el gobierno de la NUCE y se presenta lo que algunos llaman como el segundo Cordobazo, con protagonismo obrero y estudiantil. Y en México se presenta el famoso la matanza del Corpus Christi o Halconazo, donde más de 100 estudiantes que protestan en solidaridad con los estudiantes de la Universidad en Nuevo León son asesinados en el Distrito Federal por fuerzas paramilitares dentro del marco de un gobierno supuestamente reformista que había asumido pues tras el 68 de ese país. Ahí hay una publicidad que incluimos un poco pues de la prensa colombiana, pero que empieza como todos estos años de industrialización y crecimiento pues del consumo y bueno, pues toda la promoción, por ejemplo, de los autos producidos localmente. A nivel nacional, pues se desarrolla el gobierno conservador del político Misael Pastrana Borrero, del sector ospinista, del Partido Conservador y pues de la coalición del Frente Nacional, el último gobierno del Frente Nacional. Pues llega marcado por dos características. Primero, ser un gobierno, digámoslo, moderador de algunas de las reformas que había impulsado Carlos Lleras Restrepo, del que había sido ministro del Interior, y por otro lado, pues todas las acusaciones de fraude en torno a las elecciones de abril de 1970 y pues la baja aceptación pues que tenía el sistema político colombiano de ese entonces. El gobierno de Pastrana asume el lema de Frente Social, Frente del Pueblo, con la idea de que el Frente Nacional era un frente de grandes reformas sociales. Incluso Pastrana utiliza la retórica del Partido Social Conservador. Y bueno, desarrolla una serie de políticas. Uno es la colombianización de ciertos sectores económicos, que implica la nacionalización pactada con indemnizaciones muy generosas a las empresas de algunos sectores económicos antes en manos extranjeras.
pues hay toda una estrategia de promoción de la vivienda, y uno de esos instrumentos es digámoslo, creación de ahorro, pensando en el ahorro financiero, que son las unidades de poder adquisitivo constante, la famosa UPAC. Se forma el Banco de los Trabajadores con respaldo de los sindicatos burocráticos, y bueno, hay toda una política de fomento industrial, por ejemplo, pues en la fábrica de Sofasa, que saca el carro que veíamos antes, y bueno, de la pues de una industrialización, si se quiere, más pesada en el país. Y parte de esa base, esa industria es, digamos, lo combina el capital internacional con el capital local, y por ejemplo la publicidad que ven ilustrando esas bombas de energía, esas bombas de gasolina, mitad colombiano, mitad inglés, una gran combinación, es muy diciente del funcionamiento de la industria en esa época, ¿no? Por ejemplo, fábricas de zapatería como Croydon, pues no es ningún suburbio Musca, es un barrio de Inglaterra, y es una empresa inglesa, pero que operaba también en Colombia con esa lógica. Y así es, pues eso sucede pues en todas las industrias que existen, pues de bienes intermedios, y digámoslo, de esa segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones que se vivía en el continente. El gobierno Pastrana registra en el 71 una inflación alta, 13.9, el doble del 70, y abre un periodo de inflación alta en los 70, toda la década, que llega casi al 20%. También tiene una tasa de desempleo estructural alto, que nunca en los periodos supuestamente de prosperidad del Frente Nacional y el modelo desarrollista, pues bajó en el país del 8%, y bueno, en el 71 se registra 11.7%, durante todo el cuatrenio de Pastrana va a estar entre el 10 y casi el 12%. Y sin embargo se registran pues tasas de crecimiento económico importantes. En el 71 es del 5.9 del PIB, jalonadas por exportaciones, digámoslo, agrícolas, como el café, pues de industrias extractivas como el petróleo, pero también de bienes industriales que empiezan, por ejemplo, a pesar más en las ganancias empresariales que, por ejemplo, la producción cafetera, ¿sí? Entonces ya el grado de urbanización y de industrialización del país pues es importante. Y bueno, tras unos sucesos que ya mencionaremos, el gobierno restablece el estado de sitio. Recordemos que en el Frente Nacional se vivió casi la mitad del tiempo bajo diferentes estados de sitio y estados de excepción. Y por ejemplo, en el estado de sitio que se establece el 26 de febrero del 71, se establece la censura de prensa y la revisión previa de pues, lo que se publica. Se prohíben, por ejemplo, las publicaciones que atenten contra la tranquilidad social, sea lo que sea eso. Se establece pues la justicia penal militar para quienes atenten contra la estabilidad del Estado y del régimen constitucional, también, digamos, delitos muy, muy políticos. Pues se prohíben las reuniones y concentraciones públicas, no solo sobre espacio público, sino también a veces espacios cerrados, obviamente dirigido contra la actividad política opositora, y pues se amplía la vigilancia que tiene el DAS y las diferentes agencias de inteligencia de los cuerpos de las fuerzas de seguridad, pues sobre la población sospechosa. Entonces, esa historia conservadora que reivindica el Frente Nacional y plantea que fue una maravilla, pues se le olvida que estas medidas acercaban mucho al país pues a la realidad pues de un control dictatorial que se prolongaron ampliamente en el tiempo, y que pues implicaban obviamente una violación de muchas de las libertades más esenciales.
pena, un segundito. En cuanto a movimientos populares, fue un año con cierta movilización, un año muy importante. Archila en sus estudios ha encontrado que es el segundo más movilizado después de 1975 y es el año con más conflictos sociales que se registran en el frente durante todo el periodo del Frente Nacional. Se presentan como digamos, como 15 paros cívicos, 49 huelgas, se presentan conflictos también entre sectores empresariales, pero sobre todo pues se dan grandes protestas estudiantiles y campesinas. Y bueno, ya hemos utilizado esta expresión, pero se habla de que pues el 68 francés pues es el 71 colombiano. Y no es solo una atribución nuestra, sino es una referencia que utiliza la prensa de la época. Comparaciones del tiempo, por ejemplo, entre las protestas de Cali y las protestas de París en mayo del 68. Y también referencias pues a las amplias movilizaciones sociales de los 60 con respecto a la protesta campesina que ya vamos a analizar. Ese año pues se da también un importante paro de maestros en 6 departamentos y es un paro muy violentamente reprimido por el gobierno. Por ejemplo, en ese entonces se declara como ilegal el movimiento en Bogotá. Se pide la suspensión de la personería jurídica del sindicato de maestros del Cauca. Se reprimió una movilización de maestros que querían marchar desde el Ariari hasta Villavicencio. Y bueno, se amenaza, por ejemplo, con despidos fulminantes a los maestros que sigan en huelga. Es un movimiento de los maestros de primaria, en ese entonces la Federación Colombiana de Educadores, también en ese entonces, sobre todo ese sector. Y bueno, se habla de un acatamiento por regiones de entre el 40 y el 50%. De todas maneras, es un paro nacional bien importante. Se presentan también conflictos sociales entre los sectores obreros, entre los trabajadores del transporte marítimo, de la flota gran colombiana y de la famosa Unión de Marinos Mercantes, y también entre los trabajadores de la industria de la construcción, especialmente del cemento, y se anuncian prehuelgas y varias movilizaciones de los trabajadores cementeros en 6 departamentos. Por su parte, los trabajadores petroleros pues desarrollan un conflicto un poco más adelante en el año, con la famosa toma de la refinería de Barranca Bermeja, donde es asesinado el obrero petrolero Fermín Anaya, y también se presentan protestas de los trabajadores petroleros de Colpet en explotaciones que no maneja Ecopetrol, sino pues empresas norteamericanas. Por supuesto, como lo mencionaba, las movilizaciones más importantes pues se dan por parte de las estudiantes del movimiento estudiantil universitario y del movimiento campesino. Movimiento estudiantil universitario empieza el año con una serie de conflictos en la Universidad del Cauca y luego en la Universidad del Valle, y es allí donde pues se produce el día 26 una famosa masacre estudiantil con al menos 7 u 8 asesinados, no solo estudiantes sino también trabajadores que se suman un poco a una especie de jornada de revuelta muy violentamente reprimida por las autoridades. Ese mismo día se dan movilizaciones de solidaridad en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá. Y por ejemplo, esa foto es de la entrada que hace pues la policía y también el ejército a la Universidad Nacional. Digamos, los grados de intervención militar son muy altos. Imagínense en un país que no estaba en estado de sitio, pero la Universidad del Valle, por ejemplo, estaba rodeada no solo de policías, sino también de tropa armada del ejército. Y eso es en ráfagas de disparos del ejército donde cae la mayoría de personas asesinadas en las jornadas del 26 en Cali. De ahí surge un paro nacional estudiantil que sobre todo se concreta en marzo, el famoso programa mínimo de los estudiantes. Tenemos también una serie de videos y materiales al respecto entre los trabajos de vía libre, y bueno, genera como este ciclo de movilización, de práctica paralización de todas las universidades públicas del país durante el año, y se gana parcialmente
el cogobierno de estudiantes y docentes en algunas instituciones, especialmente la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Esas son, pues, digámoslo, algunas de las dinámicas de protesta popular en el año 71. Y pasamos, pues, a nuestro gran actor del que nos vamos a ocupar ahora, pues, que es el movimiento campesino. Como decía muy bien Mafe, el principal actor organizativo de estas protestas, pues, es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, formada por decreto gubernamental de Gerard Restrepo en 1967, y bueno, que es considerada por diferentes estudiosos, Falsborda, Samos, el propio Archila, como pues de la principal organización campesina de la historia contemporánea del país. La ANUC venía desarrollando un proceso de creciente autonomía de sus decisiones y de toda su actividad frente al gobierno, y la había formado un poco para apoyar su programa de reforma agraria que se había iniciado pues en el año 61 de forma muy tímida, y se quería profundizar bajo el gobierno de Gerard Restrepo, que leía que la forma de romper, digamos, la resistencia de los terratenientes y capitalistas agrarios era con una organización social que presionara esos cambios. Y efectivamente, pues esa es la situación que se va a dar. Para desgracia, el gobierno también autonomizándose frente a sus directivas. Desde el año 70, la ANUC tiene su primer congreso, y en el año 71 elabora Enfuken, el famoso mandato campesino, donde surgen justamente los planteamientos que ya reseñaba Mafe, de tierra sin patronos y de tierra para quien la trabaja, y bueno, una serie de experiencias que ya se mencionarán. El movimiento de la ANUC llega a contar un estimado para 1970 su primer congreso con 900,000 afiliados a juntas de usuarios campesinos en diferentes veredas. Samos habla de que el 40% de la población económicamente activa en el campo está en la organización, y bueno, hay consenso como de que esa es la principal organización de masas con objetivos reivindicativos del país. Por supuesto está el movimiento cooperativista, muy, muy dentro del mundo empresarial, y el movimiento de acción comunal, pero son, digámoslo, espacios mucho más institucionales donde los elementos reivindicativos son menos claros. Y llegamos pues al año 71. Se viene presentando un ascenso de las invasiones de tierra de los campesinos desde el año 67, pero hay un salto espectacular en el 71. Se vienen presentando invasiones desde el mes de enero, pero hay un salto espectacular en febrero, y por decisión pues de la Dirección Nacional de la Asociación, parece que también respaldada por una serie de asambleas y consejos locales de campesinos con una importante pues participación popular, se decide pues una toma simultánea de terrenos en el país, que empezaría el sábado 20 de febrero en la noche y muchas veces se prolonga el domingo 21 y al lunes 22, y se extiende luego también, por ejemplo, en el mes de octubre del año 71. Hay un informe citado por El Tiempo que elabora el F2, que es la inteligencia de la policía en esa época. Luego en el 90 se unifica todo bajo otro organigrama. Pero bueno, en ese entonces el F2 habla de que hay invasiones campesinas en varios departamentos, sobre todo en Montería, donde cita 27 invasiones, pero también se mencionan invasiones en
Sucre con 5, Tolima con 7, Huila con 3, Magdalena, Guajira y Cundinamarca. Esas son las cifras iniciales que da el F2. Son 7 departamentos, pero luego se complementan con invasiones en Boyacá y los números empiezan a subir. Es interesante porque la noticia no llega, obvio, ni el 21 ni el 22 a la prensa escrita, sino es sobre todo desde el 23 que se empieza a registrar pues la magnitud de ese fenómeno. El número de invasiones en Córdoba inicialmente decía la inteligencia de la policía eran 27, pero luego se habla de 60. El número de invasiones en Cundinamarca se hablaba en 1 y luego se suben a 4 o 5. Y lo mismo las invasiones de Huila y Tolima, especialmente Córdoba y Tolima, pues son los departamentos donde mayor actividad hay pues de los usuarios campesinos en estas tomas. Normalmente las tomas empiezan pues con una movilización colectiva de las familias campesinas, pues hombres, mujeres y niños participan de las acciones, pues digámoslo, corre la cerca, se instalan campamentos improvisados y se instala un cambuchito. Los hombres hay una división sexual ahí, los hombres suelen ir a sembrar inmediatamente la tierra, mientras las mujeres se ocupan pues de mantener el cambuche, cocinar, ocuparse de los niños, y dicen que todo el tiempo están conectados con la radio. Es una protesta, digámoslo, muy influenciada por la radio y parece pues que hay un sentido fuerte de que los campesinos se están interconectando y se motivan a hacer nuevas acciones a partir de lo que escuchan en noticias. En los campamentos se establecen banderas, la bandera nacional tricolor y unas banderas blancas, pero en algunas zonas de Córdoba se despliegan pues banderas rojas. Desde ahí pues los campesinos tienen la consigna un poco de resistir. Esta es una fotografía que toma Castro Caicedo, el cronista del tiempo, a una invasión campesina en Tolima y pues a un pequeño campamento que se cita ahí. Es muy interesante porque eso genera de entrada pues un gran revuelo nacional. El gobierno Pastrana inicialmente habla de 130 invasiones. Vamos a ver que los números luego empiezan a subir, en parte porque se desconocen muchas invasiones apartadas de las capitales y en parte porque después del 21-22 hay nuevos hechos. Y aunque la mayoría de ellas son rápidamente desalojadas, en Córdoba hablaban de que entre 12 y 20 se habían desalojado después de una semana, en Cundinamarca se desalojan todas, etc. Pues los campesinos obtienen un poco papel mojado, pero por lo menos la promesa de las autoridades de una solución y por supuesto llaman en gran medida la atención sobre el problema de la tierra. La idea de la protesta pues es cuestionar, por ejemplo, los regímenes de trabajo en el campo. Por ejemplo, en Córdoba los arrendatarios cuestionan pues esas relaciones que existen en las haciendas, cuestionan por ejemplo el origen de esa propiedad. Entonces muchos señalan que muchas de esas grandes propiedades son originalmente terrenos baldíos que se apropian los terratenientes, y bueno, hablan de la inoperancia del INCORA, que según varios cálculos, la reforma que se venía llevando a cabo desde el 61 hasta el 71 había avanzado más o menos en 1.5% de las tierras tituladas del país y tenía un ritmo de ejecución pues del total de tierras que tenía censadas para pues desarrollar como reforma de un 15 a un 20%. Los cálculos eran más o menos que a ese ritmo en un siglo pues podía completarse como esa redistribución. Luego veremos el gobierno Pastrana, que inicialmente tiene el discurso de continuar la reforma agraria, rápidamente cambia esa orientación y en el 72 pues se produce el pacto de Chicoral,
con los terratenientes y un poco de profundizar el desarrollo capitalista en el campo. De todas maneras, es importante decir que los campesinos no solo toman, digamos, la tierra de las haciendas más atrasadas, sino también, por ejemplo, invaden haciendas algodoneras en Sucre o de o de diferentes productos agrícolas de exportación, y en ese sentido pues están protestando no solo contra la propiedad terrateniente, digámoslo, de la vieja hacienda, sino también contra la propiedad terrateniente del capitalista agrario, ¿no? El movimiento pues es tenido por parte de un plan subversivo por parte del gobierno, que habla de que la invasión orquestada predio y rurales, ciertas huelgas de sabor no muy claro y el paro anunciado para el 8 de marzo obedecen a un plan subversivo. Dice que el Consejo de Ministros encontró que no se trata de problemas sociales pendientes, sino un intento coordinado de perturbación de orden público y que no se pueden, digámoslo, tolerar los brotes de anarquía, y pues se declara el estado de sitio en concordancia con lo que se mencionó de las protestas estudiantiles. El 71 fue hasta 1990 pues el año de mayor conflictividad campesina. Permitió el desarrollo a nivel regional de importantes expropiaciones agrarias. En particular en Córdoba incluso hubo experiencias de gestión comunitaria de la tierra, en las que participó, por ejemplo, Orlando Falsborda, y experiencias, por ejemplo, que revivieron la vieja figura de los baluartes campesinos asociados con la tradición pues, socialista agraria de los años 10 y 20 con Vicente Adamo o Juana Julia Guzmán. El INCORA condenó los hechos, los llamó contraproducentes a la reforma, dijo que eso iba a acelerar la reforma, efectivamente lo hizo en las regiones más conflictivas. Y lo cierto es que aunque el gobierno, el Frente Nacionalista, concluyó un poco la política de reforma agraria, fueron estas luchas y fueron las zonas donde fueron más intensas, pues donde se perfiló algunos avances de reforma agraria en el país. O sea, en un país que tuvo una muy tímida reforma agraria y donde la contrarreforma agraria fue muy violenta y muy extendida, los únicos reales avances en esa materia fueron donde la lucha campesina pues fue más fuerte y fueron, digámoslo, presionados directamente por las campesinas pues pues su movilización. Pues eso como algo sobre el 21 de febrero. A partir de finales de los 70 se plantea como el Día Nacional de la Lucha Campesina. La NUC, Línea Cincelejo, y luego los diferentes sectores en los que se vive la organización reivindican ese movimiento. Incluso uno de los sectores, cuando la NUC se parte en 4 pedazos, se llama Núcleos 21 de febrero, y se mantiene hasta los 80 y 90 pues una conmemoración muy activa de esa fecha por parte de las campesinas, ¿no? Que habían logrado de alguna manera una gran movilización coordinada a nivel nacional, un gran impacto político, y bueno, habían denunciado toda la inoperancia gubernamental y pues señalado la necesidad de una profunda transformación rural. Eso como a nivel muy general. Eso es como algunas de las ideas históricas que queríamos pues presentar, y ahorita pues le daría paso a mi compañera. Eso era como algunas de las ideas que queríamos presentar sobre el tema. Bueno, muchas gracias, José, como por este recuento también desde lo histórico y desde la importancia de conmemorar estas fechas, no solo para el movimiento campesino, sino también para el país y en general. Yo ahorita quisiera referirme un poco a muy grandes rasgos de lo que se ha desarrollado en la actualidad alrededor de las luchas campesinas, pero también de la concepción muy anclado a lo productivo que tiene el gobierno y un poco la sociedad colombiana. Y quiero iniciar con algo que tiene desarrollo en el marco de la pandemia, y es el pronunciamiento
el pronunciamiento del representante de la FAO en Colombia, en donde manifiesta que el país tiene un enorme potencial productivo y se perfila como una potencial despensa agroalimentaria del mundo. Y voy a como problematizar un poco alrededor de este punto. Él menciona que es el cuarto país de América Latina en disponibilidad de tierras aptas para la producción agrícola, en tercero en disponibilidad de agua y diversidad climática y tal vez en primero en biodiversidad. También adiciona que la base social de la producción agroalimentaria representada en la agricultura familiar campesina contribuye a reforzar la sostenibilidad y la resiliencia agroalimentaria. Finalmente, pone que el 70% de los alimentos que se destinan a los mercados locales provienen justamente de esta agricultura familiar campesina y que el 75% de las unidades de producción están en manos de campesinos, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2014. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que voy a desarrollar a continuación. Y a partir de aquí se empiezan a hacer aseveraciones como las realizadas en el marco también de la pandemia, sobre que el mundo se está moviendo hacia nuevos y veloces, desafiantes modelos de negocio. Y se propone que el país debe transitar hacia una agricultura inteligente. Y en esto, pues, se supone que ya se han desarrollado avances significativos, como por ejemplo la biomasa que se convierte en energía. Estas son unas de las conclusiones que se desarrollaron en el foro virtual Acosemilla 50 años. Y pues bueno, son las discusiones como a nivel nacional que se están desarrollando sobre la agricultura y la economía familiar campesina en el país. Yo quise empezar con esto porque acá se mencionan dos cosas muy importantes que vamos a ver a continuación, eso cómo se desarrolla. La primera es la producción de alimentos y las tierras en manos de campesinos agricultores, y la segunda es la importancia de la agricultura familiar campesina, reconociendo también como el concepto de campesino. Y esto es muy importante porque se da 2 años después de que el gobierno de Colombia se abstuviera de votar en la Declaración de Derechos Campesinos de la ONU. Cuando se consulta de por qué se abstuvo de votar, la Cancillería responde que aceptar esta declaración implicaría una serie de consideraciones técnicas que no se aplican al Estado colombiano porque interfieren con obligaciones contraídas por el Estado en virtud de acuerdos comerciales internacionales y de la propiedad intelectual. A partir de esto, se desarrolla nuevamente gracias a la movilización campesina de las organizaciones nacionales y de algunas organizaciones regionales, la tutela instaurada en la Corte Suprema de Justicia, donde hacen parte de esta tutela, del impulso de esta tutela, más de 1.700 campesinos y campesinas de todo el país que pedían ser incluidos dentro de las estadísticas del Estado. Es decir, el Estado estaba diciendo que la agricultura familiar campesina tiene un potencial para posicionar al país como una de las despensas de alimentos del mundo, sin reconocer y sin identificar cuál ha sido la caracterización del campesinado, no solo en la actualidad, sino histórica, y cuál es la importancia de esa caracterización para el país. Apelando a esto, en febrero del 2018, la Corte Suprema falla a favor de la tutela y se inicia a partir de ahí otro proceso bajo el lema: para que el campesino cuente, tiene que ser contado. Entonces, esta tutela lo que establecía es que tienen que incluirse algunos aspectos de la caracterización del campesinado en las encuestas del DANE. Esta no fue incluida en la de vivienda porque pues el fallo salió luego de que se realizó esta encuesta, pero sí se incorporaron algunos elementos en la encuesta de cultura política que realizó el DANE. Vamos a ver un poco cuáles fueron esos elementos que se incluyeron dentro de esta encuesta. Y giró alrededor básicamente de 7 elementos. El primero es el autorreconocimiento de ser campesino.
de ser reconocido como campesino, como individuo, como familia y como comunidad. Se realizaba la consulta en estos tres aspectos. Y entonces se preguntaba, ¿usted se considera campesino, campesina? ¿Usted considera que alguna vez fue campesino o campesina? ¿O usted considera que la comunidad en la que vive es campesino o campesina? Esto más relacionado como con el autorreconocimiento del sujeto político. La segunda tenía que ver con el tipo de relación que el campesino o campesina tiene con la tierra en la que habita y cómo se desarrollan estas relaciones territoriales, nuevamente sin tener hondas claridades alrededor de qué implican estas relaciones territoriales. Ya más adelante ahondaré un poco en esas caracterizaciones. La tercera tenía que ver con el tipo de actividades propias de la vida campesina que la persona realiza. Un poco también esta encuesta está enfocada muy desde lo subjetivo, desde las respuestas mismas del autorreconocimiento del campesinado, el origen de su conocimiento de las labores y oficio campesino, el tipo del mercado al que se dirige su producción agraria, la pertenencia a algún tipo de asociación o forma organizativa de tipo campesino, esto muy asociado a la asociatividad del campesino como individuo y como comunidades, y la victimización o no del sujeto campesino como parte del conflicto armado y sus efectos. Eso también daría como para otra charla y otra conversación supremamente larga. ¿Qué podemos encontrar en esto, en los resultados de esta encuesta? Primero, hacer una reflexión alrededor de el discurso multiculturalista. Entonces, ¿qué pasa con los posibles traslapes? Es decir, con el indígena y el negro que se autorreconocen como campesino. ¿Cuáles son las estrategias que se usarían para poder reflexionar alrededor de estos traslapes de autorreconocimiento? De esta encuesta salen algunos elementos. El primero es alrededor de quienes se identifican como campesinos o campesinas en Colombia. Y se encuentra que el 31% de la población encuestada se autoidentifica como campesina. Pues tenemos departamentos en donde esta cifra llega a casi la mitad de la población, principalmente en el Cauca, en la región oriental, en el Pacífico, y en ciudades como Bogotá llega, por ejemplo, al 10%. Entonces, pues eso también abre otros debates sobre cuáles son los sujetos campesinos y cuáles son los escenarios de ruralidad en Bogotá, en el que no ahondaré tampoco. El segundo elemento identificado en esta encuesta tiene que ver con la edad que tiene la población campesina en Colombia, y acá se encuentra algo bastante preocupante que pues creo que tampoco es un secreto para nadie, y es que el campesino, el campo está iniciando un proceso de envejecimiento, en donde la mayor parte de la población, la población mayor a 65 años, se autorreconoce como campesina es del 36.7%, y este es el porcentaje más alto de la población que se autorreconoce como campesino. Yo acá quiero hacer un paréntesis para pues abordar una experiencia que estamos desarrollando con algunos compañeros en los municipios de Cundinamarca, y es justamente alrededor de esta preocupación de la descampesinización del campo, pero sobre todo del abandono de los jóvenes del campo. Entonces, nosotros hemos tratado de desarrollar proyectos alrededor de la identificación de la dimensión social del campesinado, y sobre todo de los jóvenes y las jóvenes campesinas, sus relaciones económicas, culturales y políticas. Y hemos tratado también de hacer como el relacionamiento entre el ambiente, la sociedad y las relaciones con el territorio que pueden garantizar o por lo menos incentivar la permanencia de los y las jóvenes en el campo. Bueno, esto apenas como que se está empezando a desarrollar, pero pues esperamos poder compartirles la experiencia más a profundidad próximamente. El tercer elemento que se encuentra es el uso del tiempo y los roles de género.
en la que se arroja que los hombres que se reconocen como campesinos dedican la mayor parte de su tiempo a su trabajo, más o menos en un 80%, mientras que las mujeres lo invierten principalmente en oficios del hogar, haciendo parte de estos oficios más del 57% de la población que se autorreconoce, más del 60% son mujeres. La brecha educativa, el 8.4% de la población que se identifica como campesina no sabe leer ni escribir, frente al 5.2% del total nacional que identificó el censo que se realizó en el 2018. Y adicional a esto, el máximo nivel educativo alcanzado por las personas entre los 18 y 40 años que se reconocen como campesinas es la educación media, el bachillerato. Mientras que la mayoría de adultos, sobre todo a partir de los 40 años en adelante, solo cuentan con básica primaria. La dimensión organizativa, que es como el aspecto más relevante junto con el autorreconocimiento que aborda esta encuesta, es la dimensión organizativa, en donde arroja el resultado de que el 21,2% de la población se identifica como campesina. Que se identifica como campesina asegura pertenecer a alguna organización o algún espacio comunitario, a diferencia del 4,5% de la población que no se identifica como campesina, que pertenece a estos espacios comunitarios. Otro aspecto que resaltan los resultados de esta encuesta es el campesinado frente a sus derechos. Y solo el 32% de las personas que se identifican como campesinas creen que en Colombia se garantizan los derechos del campesinado. Y por último, en relación a la participación política, el 77% de la población que se identifica como campesina asegura haber votado en las elecciones presidenciales del 2018. Entre quienes no votaron, las principales razones para no hacerlo fueron la no inscripción de cédulas, desinterés, percepción de que los políticos no cumplen sus promesas, etc. Entonces, yo acá quiero hacer como la relación entre la dimensión organizativa, que es del 21,2%, y la participación política, que es del 77% de la población, siendo pues una brecha bastante significativa. Bueno, esto como para dar un paneo general de lo que se ha encontrado oficialmente alrededor de las cifras en Colombia. Yo acá quiero hacer otro paréntesis, y es que según el fallo de la tutela, esta es la primera encuesta que tiene que desarrollar el DANE para la identificación de la población campesina, que es la encuesta de cultura política, pero se tienen que abordar 4 dimensiones más. La asociativa, que era esta, la cultural, la productiva y la territorial. La cultural y la territorial se pretende recoger alrededor de la encuesta de calidad de vida que ya pues, se encuentran desarrollando. Y la última, que es la dimensión productiva, gira alrededor de la gran encuesta integrada de hogares, encuesta nacional agropecuaria. Igual acá quiero insistir como que esto está muy relacionado sobre todo a la dimensión productiva que está estableciendo el DANE del campesinado en Colombia. Nuevamente, para hacer la conexión entre lo primero que planteábamos, y es el potencial de Colombia de ser la despensa de alimentos por la gran cantidad de disposición de tierras, yo quiero hacer el paralelo también con los avances que se han tenido en la implementación del acuerdo de paz, principalmente en el primer punto de la reforma rural integral. Si recordamos, en el acuerdo se estaba contemplando en el tema de acceso a tierras para los primeros 10 años de implementación la adjudicación de 3 millones de hectáreas a campesinos y campesinas sin tierra o sin titulación, principalmente. De lo que llevamos de la implementación, ha entrado 1 millón de hectáreas al fondo de tierras y se ha implementado alrededor de 30.000 hectáreas. Es decir, ha habido muy poco avance en la solución a también lo que mencionaba José en la presentación histórica, y es pues tierra para quien la trabaja, ¿no? Y es poder garantizar a los campesinos, pequeños productores, el acceso a
no solo a su forma de trabajo, sino también a establecer la relación en las dimensiones territoriales y culturales que implica este acceso a las tierras. El segundo punto que quisiera resaltar es el catastro multipropósito, que fue otro de los acuerdos de este primer punto del acuerdo de paz, en donde se planteaba que en un rango de 7 años a partir del inicio de la implementación se debía establecer un catastro multipropósito en todos los municipios del país. Y para el 2019 se han registrado aproximadamente solo 8 municipios. Es decir, esta proyección de Colombia como despensa está presentando como bastantes fallas en este sentido. Bueno, y en otros temas como en relación a la reforma rural integral, quisiera resaltar 2 adicionales. El primero es el desarrollo social y de salud, que tiene un alarmante porcentaje del 3.8% de implementación, esto de acuerdo al último informe presentado por el Instituto Kroc. Y el desarrollo social o educación rural, que está en un 41%, así como garantía de derecho a alimentación en un porcentaje del 30%. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el desarrollo social y de salud y la garantía del derecho a alimentación son los 2 elementos que menos implementación tienen en lo que va corrido de la implementación del acuerdo de paz, y sin embargo están estas proyecciones de despensa internacional. Y también la traía a colación porque en este aspecto productivista, el desarrollo social pues es al que menos importancia y menos relevancia se ha desarrollado desde cada una de las implementaciones de las reformas que se han estado desarrollando para la implementación del acuerdo de paz. Y esto también quisiera hacer el paralelo con la exigencia que, a partir de la exigencia de la caracterización del campesinado en Colombia, se establecen algunas características por parte, principalmente con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para ahondar un poco en lo que es ser campesino y campesina a través de un marco más conceptual. A esta definición se llega como consenso que el campesino es un sujeto intercultural que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basado en trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo. Y para esta caracterización se establecen 4 dimensiones. La primera es la dimensión territorial. La dimensión territorial, bueno, que como les comentaba hace referencia a los vínculos, a la tenencia y el uso de la tierra, a la relación que se establece con el medio ambiente y los recursos naturales, a la relación urbano-rurales y al conflicto interno y desplazamiento forzado que ha tenido el campesinado históricamente en el marco del conflicto armado en el país. La segunda es la dimensión cultural, que tiene que ver con la diversidad cultural del campesinado, su historia y el dinamismo propio de las comunidades campesinas, la diversidad social del campesinado, la configuración histórica que ha tenido y que ha respondido también a procesos de estratificación y diferenciación social, que por supuesto inciden en las prácticas y en las relaciones que se puedan establecer en las comunidades campesinas en sus territorios, las formas de reproducción cultural campesinas, y pues esto relacionado con el arraigo y las identidades campesinas. La otra es la dimensión productiva, que acá pues quiero resaltar que está como una dimensión productiva, que hace referencia al autoconsumo y participación en el mercado, la inserción en el mercado laboral y la fuerza de trabajo campesina, la relación del trabajo campesino con su cualidad como productor de alimentos, valores de uso, materias primas, y el trabajo no remunerado y las labores de cuidado que se han identificado también en las comunidades. Y la última es la dimensión organizativa. El sujeto campesino que se ha establecido en dinámicas de relacionamiento comunitario, y esto hace referencia a espacios organizativos
como la familia campesina, que es un espacio organizativo, la participación de la mujer campesina, no solo en escenarios de asociatividad, sino también en todos los aspectos que tienen que ver con las formas de vidas campesinas, las organizaciones sociales que han tenido un gran impacto en las políticas nacionales, incluso internacionales, la participación de los campesinos, que ya veíamos en la encuesta de cultura política, que si bien, bueno, votan, el 77% de la población vota, pues que eso no es garantía de participación política. De hecho, ahí están atravesadas muchas de las relaciones de poder que están ejercidas en relación a lo urbano-rural. Y pues y esto frente a lo que les presentaba de más de alrededor del 20% de participación en escenarios de asociatividad. Esta dimensión también tiene que ver con la autonomía, que pues es un elemento central para la configuración de uno de los elementos quizás más importantes dentro de la construcción de las comunidades campesinas, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Esto en relación con la seguridad alimentaria, que no voy a ahondar acá porque no me quiero extender tanto tampoco. ¿Por qué les presento esto? Esto porque quiero hacer un paralelo entre lo que es hoy la concepción de las políticas gubernamentales alrededor de la legislación del campo y de los movimientos campesinos en Colombia y las proyecciones económicas que se tienen alrededor de su ejercicio productivo, pero su ejercicio productivo reducido a la producción de alimentos. Y bueno, presento esto porque quería problematizar también, primero, que el campesinado en Colombia se ha configurado a partir de dimensiones bastante amplias, de las cuales la dimensión productiva es solo una de ellas. Y segundo, que la dimensión productiva no solo está enfocada en la producción de alimentos, sino que también está enfocada en la producción de materias primas, pero también en el relacionamiento de relaciones de cuidado y el papel de otras economías que se puedan desarrollar en el marco del accionar comunitario. Y pues como esto pues ha estado reducido con esta política que se quiere implementar a la producción de alimentos, además para abastecimiento internacional, sin ninguna garantía tampoco de reconocimiento de las vidas dignas de los campesinos y las campesinas, de su autonomía, ni de su participación en escenarios de toma de decisiones a nivel regional y muchísimo menos a nivel nacional. Esto como para hacer pues un paneo muy a nivel general de lo que nos podemos encontrar hoy en materia de percepción desde el Estado y el gobierno, y en materia de lo que se ha podido generar desde el autorreconocimiento y desde el reconocimiento que se ha establecido a partir de las movilizaciones sociales y de la fuerza que han tenido las organizaciones nacionales y regionales conformadas por campesinos y campesinas en el país. Listo. No sé si José quisiera agregar algo. Bueno, entonces, como la propiedad intelectual. Ay. Bueno, no, como para cerrar el espacio, nuevamente pues agradecerles a quienes siguieron esta transmisión y pues recordar que este espacio sale como una intención del Grupo Libertario Vía Libre de conmemorar las luchas en el país. En esta ocasión las luchas campesinas que han configurado la historia de grandes movilizaciones y de movimientos sociales y principalmente establecer el apoyo y el acompañamiento que puede hacer la organización de estos escenarios organizativos y de lucha. Sí, como dice Mafe, pues la importancia pues de la conmemoración histórica, pero también el ejercicio que hace ella como
de los problemas del presente y de las reflexiones contemporáneas del movimiento campesino en el que ella ha participado. Mientras, si no se animan más compañeras, compañeros a dejar sus comentarios en el chat, recordarles que varias invitaciones. Ya pues estamos con nuestro boletín de enero dedicado al salario mínimo. Pronto saldrá el boletín de febrero para que lo consulten. Dentro de poco también estaremos organizando un evento de análisis de la coyuntura mundial y latinoamericana para que estén pendientes de las próximas actividades. Y entre invitaciones de otras compañeras, tenemos que hacerles la invitación pues a consultar los materiales de Mujeres en Lucha, que están sacando cartillas que recopilan su experiencia del año pasado pues con los podcasts. Ya está disponible una de las cartillas. La coordinadora de procesos de educación popular en Lucha está vendiendo pues sus calendarios dedicados a Freire por el centenario del natalicio de Freire, si quieren adquirir alguno, y próximamente estará sacando convocatoria de nuevas integrantes, y eso como entre noticias varias. Creo que por el momento no hay ningún comentario, ninguna pregunta. No sé, Mafe, si quieres decir algo más. Entonces, pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Estaremos subiendo el material y hasta la próxima ocasión.